que pasa no es de uno solo, se construye en relación. Lo cotidiano también habla si escuchamos con atención. Pensar juntos no es lo obvio, pero puede transformar. Cuando el vínculo despierta, algo empieza a circular. Ellos no vendrían, no sí. La psicología social está aquí para pensar, sentir y actuar en comunidad, para transformar. Es streaming, es radio, es redes, tu voz y la de él. Si crees que se puede cambiar, súmate, vení también. Ellos no vendrían, no sí. Ellos no vendrían, no sí. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ellos no vendrían, o sí, el tercer programa ya importante, estamos muy contentas, el tercer programa que vamos llevando adelante todos los días y vamos remándola para que puedan ustedes saber de qué se trata esto. Hoy es un programa especial, vamos a hablar de algo de que nos pasa a todos. Tiene que ver específicamente con los vínculos, ¿no? El programa de hoy es un programa en donde toda la sociedad está como incorporada dentro de este tema. Sabemos y conocemos, y seguramente toda la gente que nos escucha conoce esto de los vínculos, y sabemos que hay vínculos sanos, vínculos patológicos, y que somos todos sujetos de vínculo, ¿no? Uno es un sujeto que se relaciona con otro sujeto, y a su vez ese sujeto se relaciona con nosotros. Es bidireccional, así se llama la relación de los vínculos entre seres humanos, entre sujetos. Y además de eso, es importante contarles también que con respecto al tema de vínculo en particular, somos nosotros, los humanos, los únicos que nos relacionamos con un otro desde el momento en que nos van a fecundar. O sea, desde el antes, cuando estamos en el pensamiento de los papás, ya somos un sujeto que se va a vincular. ¿Por qué? Porque trae una historia, trae una vivencia, una cultura, y ese sujeto ya nace con una historia de vida. Por eso decimos que siempre que nos vamos a relacionar, lo más importante es conocer un poco del otro, ¿no? Saber de qué se trata, cuál fue su estilo de vida, dónde se crió, con quién, quiénes lo han apoyado. Se supone que el bebé, el primer vínculo es la mamá, pero puede no ser una mamá, puede ser una abuela, puede ser una mamá adoptiva, puede ser una tía. Ahí hablamos del rol, ¿no? El que cumple la función. Claro. Exactamente. La función de quien cumple la función maternar. De estar con él, exactamente, la de maternar. Puede ser padre, madre o cuidadora. Claro. No hay un título. No. Nosotros decimos mamá porque, bueno, se supone que la mamá es quien lo engendra, entonces, Exacto. bueno, ahí sale el primer vínculo. Vieron que cuando uno se pregunta por algún problema de salud del bebé, siempre hay que buscar a la raíz, ¿no? Para conocer su genética. Bueno, lo mismo pasa con esto de vincularnos, de conocer de dónde venimos y de dónde viene el otro, su problemática, y poder entender. Yo les voy a dejar igual, esto no termina acá, esto recién empieza, yo les tiro la primer data, después mis compañeras les van a contar un poquito de esto de los vínculos sanos y los vínculos patológicos, y vamos a debatir sobre este tema. Les voy a dejar así una preguntita, una frasecita que si quieren después me cuentan, la audiencia, y nosotros lo vamos a charlar acá. Es cómo se hablan ustedes mismos cuando se equivocan, ¿no? ¿Qué nos decimos cuando nos equivocamos a nosotros? Claro. ¿No? Si nos ¿Qué cuestionamos tema, o nos perdonamos. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos? Y de eso va a depender muchísimo Sí. el vínculo que tengamos con el otro también. Así que bueno, tirada la preguntita, les voy a dejar las vías de comunicación para que se conecten, para que nos pregunten, para que nos llamen. Pueden mandarnos un mensajito al celular 11 28 33 34 29, o por YouTube a Made in Lanús. Ahí pueden ir dejando los comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran saber con respecto al tema de vínculos. Y por Instagram a Ellos no vendrían, o sí. Así que
los voy a dejar en manos de mis compañeras que van a seguir charlando. Quiero mandarle saluditos a Ale, que ya nos está escribiendo por la página de Made in Lanús, nos está viendo en vivo, así que nos dice que felicitaciones. Muchísimas gracias, Ale. Muchos saludos. Y creo que nos quedó pendiente, ¿no, Vi? Sí. Un saludito para Adri Contreras, que también, nos había mandado una felicitación en el inicio del programa, hablando de la psicología social, lo que ella pensaba, que esa era la consigna. Se nos traspapeló y no lo pudimos leer en ese momento, pero nos manda muchos éxitos. Muchísimas gracias, Adri. Muchas gracias, Adri. Gracias, Adri. Así que bueno, eso. Bueno, hablando de cómo nos tratamos, ¿no? Y si nos preguntamos qué nos pasa con uno mismo, ¿no? El vínculo con uno mismo, ¿no? El vínculo con uno mismo es la autoestima, es el autoconcepto, ¿no? Es el hablarse internamente, ¿no? Cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo pensamos y decimos, ¿qué nos pasa con esto? ¿Cómo nos perdonamos en cada error, ¿no es cierto? Claro, venía lo que decía Sandra, ¿no? Porque conocernos, ¿no? Claro, ¿cómo me trato? ¿Cómo me trato y cómo me hablo cuando me pasan cosas difíciles? Cuando me mando una macana y digo, me equivoqué, ¿no? Eso pasa, cómo nos hablamos internamente, ¿no? Si nos perdonamos o nos castigamos. Si nos perdonamos o nos castigamos, ¿no? Y por eso viene la exigencia. A veces decimos, no, yo me valoro, hay que valorarse, hay que tratarse bien, pero también viene la exigencia. La exigencia con uno mismo. Pero no está mal a veces no ser exigente para tratarse bien con uno mismo. Porque necesitamos ser un poco exigentes con nosotros. Sí, depende de cómo manejemos esa exigencia, ¿no? Si nos vamos al extremo de torturarnos todo el tiempo porque tenemos que ser de determinada manera, ahí ya tenemos un problema. Pero a veces es cómo convivimos con nosotros mismos desde también la soledad, ¿no? De cómo nosotros nos movemos en esa situación. O sea, ¿podemos estar solos? ¿Estamos solos con nosotros mismos? ¿Nos hablamos? O sea, eso es un poco lo que... Claro, pero a veces que ver. La manera en que fuimos valorados, escuchados o desvalorizados, ¿no? Eso influye mucho, es cómo nos tratamos. Y eso tiene que ver con vínculos anteriores que nos han hecho mal, que después Vivi va a hablar un poquito de eso. Exacto, por eso lo bueno sería es que nos tratemos bien, que tratemos de comprendernos, ¿no? De escucharnos qué nos pasa para también nosotros reconocernos y poder así tener empatía con el otro. Así como nos tratamos nosotros, es como podemos tratar al otro. ¿no Yo digo que a veces igual, no sé si uno se pone como una coraza, ¿no? De esto de, hago de cuenta que me trato bien para tratar al otro bien, ¿no? Y en líneas generales a veces pasa esto de que a nosotros no nos tratamos muy bien, pero para unificar y para coordinar socialmente con alguien o para vincularnos con otra persona, nos ponemos esa coraza y tratamos de ser lo que no somos para ser aceptados. Eso también es bastante complicado de poder llevar adelante, ¿no? Porque creo que en algún momento ese tratar de estar bien con todo el mundo, mostrando a alguien que uno no es, tampoco tiene mucho resultado a futuro, ¿no? Y no, porque no podés sostenerlo durante el tiempo eso. O sea, está bien, uno por lo general siempre trata mejor a las otras personas de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Sin duda. Pero es insostenible, porque, o sea, no siempre vamos a estar de acuerdo, o sea, pasan muchas cosas en esa vinculación. Lo bueno es poder charlarlo, ¿no? Como decir, soportar lo que la otra persona hace todo el tiempo solo por estar, ¿no? Solo por pertenecer. Por eso, nos tenemos el vínculo sano por ejemplo, hace una autoescucha, hay respeto, confianza, no es en eso de callarse por lo que diga el otro o ¿cómo es? Como que te anula, te está encima. Entonces el vínculo sano tiene que ser comprensivo, tiene que ser que podamos crecer juntos, ¿no? Entendernos, aprender juntos también. Ahora con lo que dices, no solo en pareja, es una construcción permanente, es una construcción, ¿no? Hay que ir formándolo. Sino con todos los vínculos que nos relacionamos. No es algo que se da naturalmente o que te inculcan. Bueno, vos tenés que ser como, no sé, llevarte bien con esta persona porque te digo yo.
No, eso es algo que se va formando, ¿no? Con el tiempo y de acuerdo a lo que uno trae adentro, ¿no? Nos vamos construyendo con el otro y transformándonos también. Transformándonos. Un poquito esto de también de tener que relacionarse como forzosamente con un otro, con el que uno no tiene una tele positiva. Claro. También tenemos que en ese momento darnos como el lugar famoso de conocer al otro un poquitito más. Tal vez nunca se va a dar ese vínculo, pero posiblemente si le damos lugar a conocerlo un poco más, a que se muestre un poco más ante nuestra seguridad, el otro tal vez pueda caernos después bien y generar un vínculo bueno. Es un ida y vuelta, ¿no? Es un constante, es una constante. Es que las relaciones así se construyen. Si no podemos construir, entonces nos quedamos solos y no somos, no nos tenemos que ser aislados. Nosotros siempre dependemos de un otro para vincularnos, ¿no? Y sobre todo nosotros que vivimos en sociedad. Claro. Desde el punto cero, como decía yo antes, pasa ¿no? que este temita ya lo habíamos tocado también un par de veces con las familias, ¿no? Uno a veces es como que tiene la obligación de llevarse bien. Por ahí no estás de acuerdo con lo que plantea algún integrante de la familia o demás, pero por esa cuestión de no confrontar, seguís en esa posición, ¿no? Y no está bueno eso, porque como decíamos antes, los vínculos se van construyendo todos los días, pero en esa construcción tiene que haber de las dos partes. Pero no es que no va a haber conflictos. Claro, bueno, ahí está la cuestión. Es poder hablarlo, es ¿no? poder hablarlo, escucharse. la comunicación. Porque también la te podés enojar, te podés llevar mal con tu amiga, con tu pareja, con tu familia. Los vínculos. Claro, eso no quiere decir que se rompa el vínculo, ¿no? Por eso, pero muchas veces pasa eso de no poder hablar o no tener el espacio y decir, bueno, ya está, y después resulta que cuando sale una cosa, uno se enoja por lo que pasó hace 200.000 años atrás, y bueno, se empieza ahí a confundir todo, ¿no? Y empiezan los reclamos, que ¿no? a veces Como nos aislamos por miedo, ¿no? Por miedo decís, no, ¿para qué voy a generar un conflicto? Y en realidad no es generar un conflicto. Me parece que la escucha es lo principal para poder mantener el vínculo y relacionarnos sanamente, ¿no? Como decimos, un vínculo sano. Pero aparte de saber lo que le pasa al otro, de eso se trata, ¿no? De poder escuchar lo que le pasa al otro y poder adaptarse exactamente también, ¿no? entre las dos personas otro, o varias personas poder resolverlo. Por eso, igual, bueno, no solo que te escuchen, sino poder escuchar. Claro. Y hay que tener un poco también de esto de, en el momento de poder escuchar al otro, ¿no? Donde viene la disputa o el desencuentro, esto de darle el lugar razonable al otro para poder hablar, porque si uno es el foco del enojo con respecto a 3 o 4 personas que lo rodean, uno es el foco del enojo y todas esas miradas van como señaladas contra el otro solamente, me parece que no tienen la posibilidad tampoco de defenderse, ¿no? Y ahí, es creo que como que se empieza a poner un poco rígida la situación. Claro, se pone como intenso, ¿no? Porque es como todos contra uno, el banquillo de los los culpables, ¿no? Entonces, un poco pasa también ahí en algunas relaciones, en algunos vínculos. Cuando hay mucha gente de por medio, uno se siente como en el banquillo de los acusados, ¿no? A veces que vos me dijiste, vos hiciste, y no te da el lugar al ida y vuelta, y termina ahí. Y no hay opciones. Claro, bueno, porque ahí desde la otra parte, o sea, no están abiertos a escuchar también, ya tienen un preconcepto. Ya tienen un preconcepto entonces, armado. Es como que, bueno, ya está, vos sos el que tiene la culpa, entonces a partir de eso seguimos y vos no vas a entrar en ese seguimos. No entras en ese seguimos y tampoco después sigue existiendo ese famoso contacto que había en el vínculo, ¿no? Ese de que, bueno, eras o la mejor amiga o la mejor pareja o, no sé, la mejor compañera de laburo y de repente dejas de existir en el mundo del otro. Claro, es que un vínculo sano, chicas, no te anula. O sea, no tiene por qué anularte. Entonces no es un vínculo sano. Ya iríamos a un vínculo patológico. Que te anula, que te controla o que no te deja ser. Claro. Y bueno, a ver, Vivi creo que tenía un poquito. Te hace crecer. Exacto. ¿no? Claro. Exacto. Ya cuando te apoya un poco también, ¿no? Te apoya en lo que vos tenés ganas de hacer. Claro, tal cual. Ahora cuando no pasa nada de esto, de lo que estamos hablando, del vínculo sano, cuando se manifiestan otras cuestiones, ahí empieza los vínculos patológicos. Exacto. Cuando hay falta de comunicación, cuando hay disfuncionalidad, cuando empiezan los problemas, vos me dijiste, yo te dije, los celos excesivos con el otro, el querer controlar, manipular al otro.
Sí, es una bueno, todas manipulación. esas cuestiones, hasta con el cuerpo uno lo manifiesta. lo manifiesta con la hipocondría. Sí. Bueno, me enfermo porque no me das bolillo, porque vos te fuiste con otro y no me dijiste, no me avisaste, todas esas cuestiones, ¿no? Sí. Que empiezan a enfermar porque son vínculos patológicos. Son vínculos que te enferman. Claro. Tal cual, Que no te te enferman, dejan, como te anulan, entonces vos no te podés expresar. Claro. Y por no pelear, por no generar un conflicto, entonces te va cerrando y eso te enferma. Bueno, por ahí viene también un poco la manipulación, ¿no? Exacto. Cuando sos vulnerable, claro, te convertís en vulnerable por no hablar, por callar, por no hacer un conflicto, ¿no? Por no discutir, por no reclamar, te vas convirtiendo en algo vulnerable, sumamente manipulable para el otro, y cuando el otro ve la oportunidad, aprovecha ese combo perfecto, es como, y arranca. Claro, es La como culpa, yo te cuido. La culpa, el yo te cuido. Ese yo te cuido, es porque te quiero, ¿viste? Entonces Claro, es o esa la manipulación. culpa muchas veces, mal al otro. muchas veces esto que estamos hablando es inconsciente también, Claro, ¿no? Cada claro, uno claro. ocupa su rol dentro del vínculo. Entonces, a veces ni siquiera te das cuenta en que estás permitiendo cosas que no se tendrían que permitir, y al revés también, el que hace tampoco a veces se da cuenta de lo que está haciendo, porque bueno, como la otra persona tolera, entonces ahí hay una cuestión también de ida y vuelta bastante complicada, ¿no? Que muchas veces es inconsciente también. Obvio, porque la persona que tiene un vínculo patológico, viene algo de atrás, de esa carencia, entonces es como que en el otro le quiere manifestar, no sé, o sacar lo que a él le pasó, a la persona que le pasó, entonces la anula, la quiere tener para uno, ¿viste? Entonces no crecen, no se pueden vincular en un vínculo sano que puedan crecer juntos, ¿no? Sí, además esto de, no sé si escucharon, bueno, sí, muchas veces, que normalmente algunas parejas o algunas relaciones se dan esto de yo te necesito, ¿no? Sin vos no soy nadie, te necesito, esto de necesitar. Ahí ya condicionás al otro, inconscientemente, solamente con la palabra, condicionás al otro de que tiene que hacer todo lo posible para que vos estés bien. Y eso, le diste el lugar al otro a que, bueno, aprovecho, ya que me necesita, todo lo que hago, lo hago en pos de esa necesidad, ¿no? Claro, pero esa persona se empieza a anular por el otro. Pero porque bueno, estás haciendo todo por el otro. Es que vos le diste el lugar. Y esto es un ida y vuelta, porque si no, el plan de necesitar, empiezan a enfermar los dos. Ya el plan de necesitar ya es un montón. Estamos hablando de cualquier tipo de vínculo, padre, madre, pareja, ¿no? El depender del otro también. El dependiente, el vínculo dependiente es ese. El vínculo dependiente. El depender del otro también, que tenía que ver también un poco con lo que decía Vivi, de los tipos de vínculos, ¿no? Claro. Que también está el obsesivo, tiene que ver con esto de los celos, ¿no? Claro, hay un montón de cosas que nos pasan y que nos llevan a vínculos que no son buenos. Obviamente que no es con nuestra pareja, estamos hablando de una general, pareja. Claro, En general, con por eso te digo, hijo, puede ser con con una un hija, hijo, con tu madre, con cualquiera, pues en el ámbito laboral, ¿no? Claro. Los vínculos laborales, qué difíciles, y ¿no? muy difíciles. Mismo, bueno, en grupos. Los grupos, bueno, nosotros tenemos experiencia en grupos, chicas, bueno, hemos construido vínculos sanos y otros no tan sanos. Pero bueno, eso lo fuimos viendo en el andar, ¿no? En el ida y vuelta, como decíamos. Por eso un poco decimos, traten de hablar, ¿no? Del otro lado, no recibís, uno estira, pero llega un momento que ese vínculo se corta, el vínculo se va debilitando y estás, no sé, por culpa, por miedo a que la otra persona, no sé, le pase algo, ¿viste? Porque es como una dependencia que te machacan y vos te estás haciendo responsable de ese vínculo, va ¿no? perdiendo como fuerza, porque dejas de pertenecer, entonces ya no conoces mucho del otro, ¿no? Cuando pasa mucho el tiempo, ya te perdés las cosas buenas que le pasaron, te perdés las cosas malas que en ese momento tal vez hubiese sido bueno que estuvieran presentes, entonces es como que vas perdiendo esa unión que tenías en un momento al dejar pasar mucho el tiempo. Claro, ¿no? porque el vínculo tiene que ver también con lo cotidiano, con ¿no? lo que vas con el día a día, ¿no? Con lo que te va pasando, con lo que vas sintiendo, con el diálogo, la comunicación. El comunicarte. Entonces, o sea, el diálogo es una cosa, nosotros nos comunicamos de un montón de maneras, no solamente con la palabra.
Entonces eso también tiene que ver con el vínculo, con una caricia, con un beso. Bueno, esas cosas hacen al vínculo. Cómo pasaste el día, exactamente, interesarse en el otro, claro, no solo en uno. Claro, encerrarse entonces en uno. Cuando pasa tiempo, por lo general todo eso que se pierde del día a día, nada, tiene un costo, o sea, queda ahí como un vacío, que vos decís, bueno, me están pasando cosas que, o sea, por ahí no sé cómo llegarte, no sé qué te pasó. Y se va quebrando todo, y ¿no? sí, Es como que se va desgastando y entonces no sabes cómo llegar a la persona y vos empezás, bueno, hago lo mío, vos haces lo tuyo. Entonces ahí se empieza a perder el vínculo, claro, y esa relación, ¿no? En vez de fortalecerlas, ¿cómo nos damos ¿no? cuenta, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuando un vínculo ya empieza a estar mal con el otro? ¿A través de qué, no? Yo creo que los enojos lo vamos sintiendo. A través yo creo que sí. De un enojo. Enojarse por nada. Estás triste, por cuando cambia la manera en que te trata. Claro. ¿Viste? Que sentís una diferencia en el trato del otro para con uno. Eso. Lo que pasa que es lo que te decía yo, tal vez no hay que dejar, o sea, cuando vos en ese momento sentís que el otro tiene un trato que no es el tradicional que tenía con vos, es el momento en el que tenemos que actuar. Claro. Pero a veces esos momentos se tapan, ¿no? Se ponen corazas porque, no, ¿qué le voy a decir ahora? No es el momento, hay más gente, capaz que lo recepciona mal, si no tuvo un buen día o no lo tuve yo, entonces es como esto que decíamos nosotros, ¿no? El receptor y el emisor, la comunicación, cómo le llega al otro lo que le queremos decir, si está bien para recepcionarlo o no. Pero bueno, la idea es que si hay vínculos que se tienen que sostener y que merecen ser sostenidos, que trate todo desde el mundo amor, de ¿no? ir en busca de eso, ¿no? Eso, desde el amor. Si se puede la cuestión, cambiar claro esa que si claro se puede, que se puede, se cambiar, puede, ¿no? claro. Algo que nos está que doliendo, nos está doliendo, que nos trae melancolía, que nos entristece. ¿Cómo sería la forma? Tratar de escuchar más al otro. Y yo creo que sí. Por ahí imponer. No tan imponer, porque si no es como que pensás nada más que en vos y en el otro no, ¿no? Y pero me parece si hay amor, si hay cariño, me parece que de los dos lados tiene que ser recíproco, no de un solo lado. Lo que pasa que, bueno, ahí también se pone un poco en juego el tema de que en el momento en que tal vez sucedió eso, pasó esto que contaba yo, ¿no? De hacer sentir al otro el único culpable de la situación, como en el banquillo acusador. Entonces es como que todo recae sobre el que fue acusado en ese momento. Entonces el que fue acusado es el que tiene que generar la situación. Y a veces uno no está preparado para generar esa situación, o está esperando que el otro también haga una devolución. Claro. Porque yo creo que siempre hay 50 y 50, exactamente, ¿no? En ese Sí, caso sí, en particular yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? Y de las ganas que vos tengas de recuperar ese vínculo, de mantener y el de vínculo. ver de qué manera lo podés hacer, porque a veces no es necesario tanto la palabra. O sea, a veces un abrazo soluciona todo. Seguro. Y eso es importantísimo. Así que, chicas, acá nos siguen llegando hay unos saluditos, bueno. Sí. A mí no me llegaron mucho. Sí, ¿lo tenés? Acá preguntan, ¿alguna vez tuvieron que soltar un vínculo para cuidarse? Yo creo que es fuerte, sí. Por lo menos yo sí. Sí. Y bueno, creo que a veces no quedó otra. Una cuestión, claro. A veces no quedó otra. Claro. No tuvimos opción de elegir. Claro. Tuvimos que soltar y soltar. A veces es la manera, o sea, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Porque en el transcurso de la vida uno se va cruzando con un montón de gente. Y a veces esa gente es positiva para uno y otras veces no. Me ha pasado con pareja, con amistades, y sí, uno tiene que ir soltando porque cuando eso empieza a anclarte, te empezás a sentir mal. Claro. Y bueno, ya es un buen momento, ¿no? Sí. Uno habla y hasta hasta cierto punto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Cuando la otra persona no recepciona, y bueno, es un buen momento. Sí, es doloroso, pero es un buen momento. Es sano para uno poder soltar un vínculo y cuidarse, ¿no? Pensar en uno también, en uno porque si vos no te... Creo que primero hay que conocerse uno, el vínculo es con uno, ¿no? Cómo me quiero tratar, cómo me quiero cuidar, cómo quiero que me traten, ¿no? Claro. Entonces, ahí... Igual nadie va a tratar mejor que vos a vos misma. Me gustó esta frase que la anoté para no olvidármela. Los vínculos son lazos que nos sostienen, pero a veces también nos duelen.
Sí. Es tal cual. Sí. ¿Y cómo fueron cambiando? Van cambiando, ¿no? Los vínculos durante toda la vida, ¿no? Sí. No sé, yo pregunto, lo hago tipo pregunta, ¿no? Van cambiando no en calidad, sino en la cantidad de vínculos que vas generando durante la vida. Vínculos del colegio primario, yo digo, bueno, que a veces admiro a la gente que tiene amigos de toda la vida. Esos que dicen, son amigos de toda mi vida. Yo admiro a la gente que tiene amigos de toda la vida. ¿No? Porque hay quienes, bueno, algunos nos pasó que, no sé, se fueron a vivir a otro país, que se dedicaron a una, no sé, determinada carrera y perdiste un poco el hilo y la conexión. Y ya, como decíamos antes, perdés el ritmo de la vida del otro y ya quedás como fuera del contexto. Claro. Entonces la gente que me dice, tengo amigos de toda la vida, pero yo los admiro. ¿Sabés qué pasa, Sam? Que a veces ese vínculo fue fuerte, entonces fue un vínculo tan sano y fuerte que por ahí vos a la persona no la ves. Nos pasa con los amigos, que por ahí no nos vemos todos los días, nos vemos. Entonces cuando nos vemos es como que si no nos hubiésemos dejado de ver. Bueno, ahora en el segundo, por supuesto, en el segundo bloque, en el segundo segmento, cuando volvemos, ahora vamos al cortecito, vamos a seguir hablando de esto de los vínculos, si le parece bien, y un poquito más algo, si se puede, de lo que son los patológicos y los problemas que traen en todos. Así que bueno, nos vemos en un ratito, nos escuchamos en un ratito. Se tejen lento, con palabras y con mirar, con lo que digo y lo que callo, con la forma de escuchar. No todo lazo es abrigo, no todo estar es compartir. Hay encuentros que nos cuidan y otros que enseñan a huir. Un vínculo no es perderse ni olvidarse de quién soy. Es caminar con el otro sin soltar mi propia voz. Es respeto en la diferencia, es conflicto sin herir, es poder decir me duele y también saber pedir, porque somos en nosotros, pero sin dejar de ser. Los vínculos que son sanos nos ayudan a crecer, que no duela estar unidos, que no pese el corazón, porque el lazo que es sincero se construye con amor. Lo que pasa no es de uno solo, se construye en relación. Lo cotidiano también habla si escuchamos con atención. Pensar juntos no es lo obvio, pero puede transformar. Cuando el vínculo despierta, algo empieza a circular. Ellos no vendrían, no, sí. La psicología social está aquí para pensar, sentir y actuar en comunidad, para transformar ese streaming, es radio, es redes, tu voz y la de él. Si crees que se puede cambiar, súmate, vení también. Hola, bueno, acá ya estamos de vuelta. Chiquitito, cortito es el impas que tenemos. Bueno, si escuchan en el medio entre nuestro corte y la canción del comienzo del programa, hay un tema que nosotros siempre ponemos relacionado directamente con lo que hablamos en el programa. Vamos a tratar de guardarlos, porque la verdad que están bárbaros, son buenísimos, son de nuestra autoría. Nosotros armamos eso también, así que bueno, somos multifacéticas. Les quería recordar la pregunta disparadora o el comentario, no sé cómo. Sí, la pregunta disparadora de cuando empezó el programa, que es: ¿cómo se hablan ustedes mismos cuando se equivocan? Y recuerden que nos pueden escribir al 11 28 33 34 29, por YouTube a Made in Lanús, o por Instagram Ellos No Vendrían o Sí.
Recuerden, para responder las preguntas, cualquiera de las cosas que nos quieran decir, todo lo que quieran hablar, si han tenido vínculos malos, feos, si quieren hablar de vínculos, ya saben, a estos medios de comunicación. ¿Alguna vez otra de las preguntitas para que nos escriban es, ¿alguna vez tuvieron que soltar un vínculo para cuidarse? Escríbanos, así lo vamos comentando, lo leemos y lo debatimos. Exactamente. Quiero aprovechar, ahora que estoy leyendo el chat, para, leer unos saluditos. Edith Gómez, hola chicas, muy lindo el programa, nuestra compañera. Hola Edith. Hola Edith. Después Silvana dice, autopreservación y responsabilidad afectiva, con eso creo que podemos tener vínculos saludables. Edith también nos vuelve a escribir y dice, soltar vínculos que pensás que es para siempre, pero sabes que te hacen mal. Cuesta soltarlos, pero se supera. Y sí, tuve que soltar, nos dice Edith. Claro. Después hay otro mensajito de Pato Sánchez que dice, hermosa canción, respeto en la diferencia. Y Maximiliano, éxitos chicas, saludos. Muchísimas gracias a todos por comunicarse. Sigan colaborando en dar respuestas sobre los vínculos, que es un vamos tema debatiendo, amplísimo, que es un buen tema. Que no queremos tampoco pasarnos un poco más allá porque tenemos un tema preparado para la semana que viene que también está más o menos relacionado con el tema de los vínculos, pero le queremos poner especial atención. Sí. Así que bastante yo quería recalcar algo con el vínculo a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando la persona se siente con la baja autoestima, necesita ese estímulo, ¿no? Para poder sentirse bien, ¿no? Y yo conozco una chica, una conocida que me contaba que ella nunca fue valorizada, nunca le dijeron qué linda que sos, dale para adelante, ¿no? Bueno, esa chica, ¿sabés lo que empezó a hacer? A amarse ella misma, a mirarse al espejo y a decirse, vos valés, vos sos linda, yo te amo y que tengas un día hermoso. Todos los días se levantaba y se decía eso. Y bueno, y con eso pudo salir adelante y sentirse segura y sentir que podía hacer muchas cosas que nunca pudo hacer. Claro, es un poquito la base, ¿no? De que primero tenemos que estar bien con nosotros mismos para poder después vincularnos poder sanamente con los demás. Bueno, acá también lo que nombraba Ale de la responsabilidad afectiva, ¿no? ¿Cuánta razón que tiene con el tema de la responsabilidad? Sí. Porque a veces nos vinculamos sin responsabilidad. Y eso también lleva a un montón de malas cosas que van pasando y sin darnos cuenta, y que la otra persona a veces tampoco va dándose cuenta, y se empieza a generar ahí un vínculo patológico. Y también, por el otro lado, teniendo esa responsabilidad afectiva, ¿no? ¿Cómo nos podemos vincular de buena manera? O sea, haciendo siempre una buena cosa por la otra persona. Por el otro, obvio. Como nos gustaría que fueran con nosotros, ¿no? Un poco de Siempre. esto me lleva a pensar en lo que hablábamos el otro día de las redes sociales, ¿no? Esto de vincularse a través de... yo me reía el otro día porque veía en Instagram una partecita de un programa de Roberto Galán, que era el Tinder, decían, de antes, ¿no? De aquel momento, donde la gente se conocía por televisión y generaba supuestamente un vínculo. Sí. Bueno, los vínculos ahora se dan, ya sabemos que la mayoría tiene que ver con redes sociales o con aplicaciones, y ahí también hay vínculos irresponsables. Ahora, el tema de tener un vínculo que conlleve a una relación que sea importante, que tenga trascendencia, que sea visible hacia la sociedad, es muy difícil de llevar adelante. Me parece que hoy por hoy los vínculos responsables son los que menos habitan. Sí. Son los que menos se ven, ¿no? Sí. Son vínculos buenos, no digo que no sean posibles ni que sean malos, no vamos a decir que todo es malo, ¿no? Por supuesto, porque cada uno tiene sus... Son afectivos dentro de cada uno, de cómo lo cuenta cada uno, pero quiero decir que esto de tener la posibilidad de verte y después no verte más, bloquearte o anularte, hace también un poco que el vínculo sea irresponsable, ¿no? Y porque como que la manera de comunicarnos cambió. O sea, eso ya lo habíamos hablado. Sí. Y bueno, nosotros también vamos cambiando de acuerdo a cómo nos vamos comunicando y a la tecnología y a
a todo va muy rápido ahora. Sí, claro. Entonces, bueno, como todo va muy rápido ahora, o sea, las relaciones también duran menos, ¿no? En un punto. Porque es bastante difícil sostener por ahí un vínculo en el tiempo. Yo creo que por ahí es todo tan virtual, ¿no es cierto? El tema de las redes, que ya no nos comunicamos como antes. Antes vos tenías una cita, ibas, hablabas de tu vida con el otro. Ahora, no, todo sabés que yo creo que son... ¿viste? Se perdió eso. Son más superficiales, Claro, ¿no? se Y perdió en un ese punto mirarte, sí, ¿viste? sí, Conversar. Claro, y con el otro. además creo yo que también, bueno, los jóvenes, ¿no? Por ahí Sí, nosotras, por eso no tanto nosotras. En nuestra época capaz que no estamos tan metidas en esto, ¿no? De las redes. Los jóvenes sí, permanentemente, Sí. se vinculan A partir de eso. Sí. porque no hay... yo veo muy poco por los jóvenes que tengo cercana a mí, muy poco relación así del uno con el otro. Directa, sino todo sí. virtual, directa. Eso también me parece que genera lo de las redes, a veces, no siempre. Acá tenemos una joven que nos está mirando. Y nos dice, no. Por ahí está escondida. Bueno, lo que pasa es que todo esto también Pero tiene que ver con a veces cómo se cada genera- uno de nosotros Claro, ve esto, claro, que claro, no está mal, No volviendo está. a lo mismo, a veces las diferencias, ¿no? Yo puedo tener ese preconcepto y Sí. si alguien me explica que no Claro, es así, tal cual. bueno, o sea, en un punto por ahí seguramente vamos a llegar a unir esas dos partes Claro. y sacar algo Claro. positivo. Bueno, de hecho Claro, la idea de claro. hacer esto es eso, ¿no? Claro. Nosotros, Sí. porque estamos saliendo por streaming, por YouTube, Claro. nos ven por Instagram y bueno, estamos tratando de comunicar y de vincularnos con el otro que está del otro lado, Claro. tratando dentro de lo que es la modernización, Sí. Tratando de un poco, adaptarnos, ¿no? Y Adaptarnos a evolucionarnos esto, nosotros y de que con llegue ellos, lo que ¿no? decimos, Sí, ¿no? obvio. Que la idea Obvio. es que bueno, que Claro. compartan con nosotros este momento, que se vinculen con nosotros a través de las posibilidades que tenemos, que en este caso, por el momento, es a través de Sí. estas redes sociales, de WhatsApp, de YouTube, pero bueno, nos tenemos que ayornar. adaptando. Claro. Vamos a Llamar un ayornar un poco, poco. claro, pero igual nosotros vamos a seguir con sí. eso del contacto. Sí, nosotros Sí, Estamos ahí planeando planeando ahí Sí. algunas cositas Sí, que sí. nos van a dar ese contacto que nosotras Hoy queremos. justamente estaba mirando por Instagram a Gladys Adamson, le suena una psicóloga social, que ella decía, muy muy conocida, creo que estuvo con Pichón, fueron ahí Que es una amigos, señora muy mayor, ¿no? mayor, Sí. sí. Bueno, y ella decía que le preguntaban de las redes, la tecnología, y que ella piensa incorporar ahora en la escuela, ella tiene una escuela, Sí. psicología social, la inteligencia artificial, Claro. porque dice, no la podemos dejar de lado. Claro. No. Es algo que está, que se instaló, que vino, y nosotros tenemos que convivir con eso, aprender a usarla, Claro. no dejarlo Ujú. fuera, no entiendo. No Nos me- resistimos, es ¿viste? Claro, pero Nosotras ella, nos que resistimos. es una señora muy Muy mayor, mayor, sí. sin embargo, decía, no, yo la vamos a incorporar a nuestra escuela como materia, porque tenemos que trabajar con, Claro, con hay que la- desarrollar. Es que es muy Claro. resolutiva. Claro. Y La aparte- inteligencia artificial, convengamos de que Claro, no es- es lo ideal, no. pero es muy Por ahí resolutiva. nos es fuimos muy por las resolutiva. ramas un poco, pero bueno, una de las cosas que ella decía no es que la inteligencia artificial nos viene a reemplazar a nosotros, pero va a haber, se va a buscar gente que sepa utilizar la inteligencia artificial. En un trabajo por ahí van a tomar a alguien que sepa manejar la inteligencia artificial a que otro que por ahí no lo sabe. Claro, aparte, o sea, la Sí. tecnología no es mala, el tema es cómo No, la usamos. claro, Exacto. Ahí está la cuestión. Si nosotros la usamos para aprender, para seguir, para comunicarnos de buena manera y demás, está bien. Tal El cual. tema es cuando hacemos un mal uso de la Claro. tecnología. Chicas, siguen habiendo Preguntitas. comentarios y saluditos. A ver, Nos ver. pone Pato Sánchez, hermosa canción, respeto en la diferencia. Sí. Qué interesante Bueno, sí. eso, ¿no? Maximiliano Eso ya lo Díaz, Lo dijo. Sí. éxitos, chicas, saludos. Vani Davis. Ay, Vani, Sí, eh. Vani, ¿cómo estás? Hola, chicas, nos pone. El mundo, yo no estoy viendo demasiado bien. Yo te lo leo. El mundo, es sí. mi nieta. Tu hola, nieta, hola abuela. Sí, sabía que era no. Alguna abuela. Alguna abuela, yo no soy abuela, así que era alguna Era evidente, no, Chicas. tampoco. Claro. No.
Chicas, nos está viendo la Muy infante. bien. 11 añitos. Muy tiene. bien. 11 años, muy bien. Que nos cuente cómo que qué cómo le va se pareciendo vinculan el en el programa. colegio. Claro, además, ¿no? cómo se vinculan en Cómo el ella se colegio. vincula Está con bueno. los amiguitos Claro. del colegio. Sí, Jordi, ¿nos podés decir? Claro, ¿Cómo te que nos vinculas con tus escriba. compañeros? Claro. ¿Nos podés escribir? ¿Cómo hacen en el colegio para que Claro. los chicos tengan esa relación del recreo, ¿no? Tal También. Sí. Porque sí. no sé si se sigue Está haciendo bueno. esto de armar grupos en las casas, porque antes nos juntábamos, hacíamos grupos Sí. como nosotras, pero no sé si en los chicos ahora en el colegio eso sigue Sí, existiendo. Hacen grupos, ¿Sí? hacen grupos para ¿cómo es? En la parte... Talleres de Talleres sociales, de pintura, pintura. Ah, ¿viste? ¿dentro del colegio? No, ¿O no, pensé que se fuera del fuera, colegio? se decían fuera. en los- las casas. Por Claro. ejemplo, mis nietas se juntan en las Ah, casas. bueno. ¿Se juntan? Sí, No. sí, 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 se Porque juntan no para hacer sabía si artísticas, todavía- no me salía. Ahora, Artísticas. ahora me doy cuenta lo importante que era esto de agrupar, ¿no? De hacer grupos. Sí. Lo importante, ahora me doy cuenta de lo importante que es en el colegio cuando nos hacían hacer Claro. grupos, ¿no? El porqué de hacer el grupo, Claro. ¿no? Que te daba la posibilidad de conocer a alguien que tal vez no era tan allegado, Claro. ¿no? Y dar la posibilidad esta de socializar con Y ese a- que quedaba suelto ahí en el Claro, camino, que claro. no sabía qué le pasaba. Bueno, mi hija, por ahí es un poquito más grande, pero como que no tengo ese recuerdo de que vengan a juntarse. Por ahí ellos eligen, que ahí está la diferencia de lo que diferencia. hacíamos nosotros. Por ahí es como que, o por lo menos donde está ella, les permitían elegir el grupo cuando tenían que hacer algo en grupo. Con quién hacerlo. Sí, eso Entonces pasa, es como sí. que siempre quedaba el mismo grupito Claro, ahí de, Igual está de bueno chicos. porque también vos generás en el otro Sociabilizan también, ¿viste? le No haces es un ideal todo- a alguien que forma parte de tu grupo, lo idealizás de una manera pensando que es así y de repente resulta ser otro tipo de persona Claro. en el mismo grupo. O sea que Claro. también sirve, es Sí, valedero, sí, ¿no? sí, sí, O sea, Esto todo de- sirve. todo sirve, esto de estar con Sirve alguien relacionarse, así, después ver de la repente, diferencia, claro. ¿viste? Ver el diferente no, pero por ahí lo tratan distinto y decís, no, está bueno, ¿viste? Con sociabilizarse, asociarlo, ¿no? claro, Asociarse. vincularlo dentro de lo que hace uno. Obvio. Y aprender un poco también del otro, que eso nadie lo Eso dice, es lo ¿no? importante, Que ¿no? no lo decimos, ¿no? Ahí tenemos lo Solamente importante. Lo vemos y nada más. Flor Ramírez dice, cuando te mezclan en el secundario, para que conozcas nuevos compañeros. Ah, Eso está claro, bueno. del primario al ¿Viste? secundario, Sí, ¿no? Cuando los pasan del primario al secundario, los mezclan. Y uno como mamá dice, ay, los van a mezclar, está con la mejor amiguita. Sí. Pero es bueno porque se conocen, se vinculan, ¿no? Sociabilizan con Pero eso otros lo aprendemos chicos. ahora. Lo Eso lo aprendemos tenemos en ahora. cuenta ahora. En Lo ese tenemos- momento. En ese decís, momento yo en no ese te momento gusta no. nada. Hablabas con la No. maestra, Eso con la sucede. profesora, el Sí. nene lloraba, la amiguita lloraba, no sabías. Sí, sí. No éramos capaces, por lo menos yo lo ahora reconozco, lo vemos, que sí. no era capaz de decirle, Yo bueno, era re te podés. tímida, chicas, aunque no lo crean, era Claro. me costaba. No, pero es verdad, uno, Me costaba. uno se ponía Sí, mal porque pensando que el chico se iba a poner mal. Y lo bien que les hace, lo bien que les hace. Sí, por lo general es un cambiar de problema del compañero. adulto y Siempre. no tanto del chico, ¿no? Sí, sí, Como es un cuando problema por nuestro. alguna necesidad lo tenés que cambiar de colegio. Sí. O sea, por lo general es más nuestro drama Sí. que el que se hace el niño cuando lo tenés que cambiar de colegio, si bien, Es o sea, verdad. obviamente a veces le cuesta Le va a un poco costar, más, por supuesto. pero bueno, es más el problema nuestro. Es más el problema nuestro, viste, también que vos por ahí ya conoces a las mamás, decís otra vez cambiar el grupo, no conozco a las madres, Más te de da un uno. poco de inseguridad, viste, Sí, de bueno, miedo. cuánta Es el resistencia, miedo. ¿no? Cuánta resistencia al Cuánta cambio. resistencia al cambio, ¿no? A Nosotras nos conocer gente resistimos al nueva, Es verdad. sí, a vincularnos de otra manera con otras personas. Y además adaptarse, porque eso tiene que ver La también con que adaptación tanto el es lo niño, más- que es el más claro, importante, que lo que más y cuesta. nosotros nos tenemos que adaptar a otra cultura posiblemente. Claro. Claro. Porque estamos en otro barrio, en otra zona, con otra gente que trae otra cultura, una cultura diferente a la que ya conocíamos. Y sí. Entonces, eso también tenemos que ver que el tema de la cultura, de la adaptación a nivel vivencia, historia, de vida de cada uno, es sumamente importante y que por eso también nos cuesta un poco adaptarnos Claro. al otro. Porque, bueno, tenemos que Obvio. aprender. Y sí. ¿No? Cuando vienen, no sé, Ujú. hubo una inmigración importante de gente y fuimos conociendo comidas, por lo menos me pasó a mí, o costumbres en Navidad y demás, que no teníamos nosotros en cuenta y que después tuvimos que aprender a compartir con ellos Es verdad. y nada, fue sumamente útil, no sé, a mí me resultó
un buen aprendizaje esto, ¿no? De vincularte con otras Es que etnias. todo un aprendizaje en los vínculos, ¿no? Porque por ahí, como decíamos con Vero, somos nosotros las que no nos adaptamos, pero es un aprendizaje que no nos tenemos que resistir, porque es bueno para el resto, para todos es bueno vincularse. Por eso ¿no? es importante que Claro, la gente no esté sola. No existe otra manera. Tiempo. Nos vinculamos todo el El tiempo tema con es el cómo otro. resolvemos esa Sí. cuestión de tener que afrontar Claro. nuevos vínculos. Claro. ¿No? Acá estamos cuesta, nosotros porque, nos bueno, cuesta. las ideas tienen que ver con eso, ¿no? De que nadie se sienta solo o sola, que sepa que, bueno, vamos a tratar de hacer un grupo de contención, de generar vínculos para charlar, para Claro. conversar, Todo qué es lo que quieran nos pasa. mandar, que nos manden, ¿no? nosotros Que estamos nadie acá para está exento. escucharlos, ¿no? Y generar un vínculo también con el oyente, no Claro. solo con nuestros pares, ¿no? No, la idea es Esa esa. es la idea. La idea es la esa. idea. Y Y después, seguir más allá de esto, aprendiendo nosotras, ¿no? Nosotras, todo el sí. tiempo. Nosotras Y venimos a dar claro. cátedra de estas cuestiones. Tendríamos que seguir Exacto. aprendiendo todos los días Obvio, algo nuevo. Somos, nos vamos transformando permanentemente Claro que sí. y aprendemos y crecemos por lo que nos dice el otro, Y ¿no? claro. Es una interacción permanente Claro. con los demás, crecemos con el otro, solos no Es crecemos, que hay nos que estancamos. aceptar lo que nos dice el otro, ¿no? A veces Claro. los errores que uno tiene o lo que no nos adaptamos al otro y a veces nos enojamos y lo tenemos que aceptar porque si no no crecemos, ¿no? Y Sí, perdemos sí. ese vínculo Es en vez de así. fortalecerlo, ¿no? Tal cual, es así. Mientras Bueno, me nos sirva disculpan como sana, porque sí, a ver. yo le mandé un saludito a Jordana y ahora me dice que le mandé a Ainhoa, mi otra nieta. porque Ay, sí, Ainhoa, otro las saludito, claro. si no se ponen Y celos. sí, Claro, y sí, es claro. bien. Ese vínculo, la abuelita famosa. Ese vínculo no lo Ahí puedo hay un soltar. vínculo Ese fuerte, no, hay un claro. vínculo fuerte ahí. Fuerte. Sí, muchas horas, mucho Mucho tiempo amor, también, mucho amor, claro, ¿no? mucha Un dedicación, vínculo de sí. amor. Mucha dedicación, vínculo. mucho tiempo, claro. Un vínculo hermoso. Es Se los lindo. recomiendo. Nos recomienda acá Silvia. Claro, no sé. Bueno, No yo lo tenemos sé si todavía. tanto si quiero ser abuela todavía. Así que me falta, No chicas. están los me falta. planes, claro. No estoy Bueno. preparada. Bueno, chicas, yo soy, no, es una palabra muy horrible, abuelastra. Bueno, Pero Sos yo abuela. también. Claro. Tengo mis nietas, Del Viole, corazón. Violeta, que ya el fin de semana me dio algunas pautas del programa. Ah, también. mirá, Viole. Mirá la Viole. Sí, del cuando hice yo la presentación esta Sí. que hicimos para este programa, me dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tienes que ser más corto, bueno, me dio ¡Apa! la Viole. La juventud vale. La otra todavía es chiquita, Charo, pero bueno, también sigue el mismo paso que su hermana. La Bien. mayor. Bueno, yo Pero también todo es tengo, aceptable. yo también tengo, Todo entonces lo- tengo que las decir, críticas- Bueno, pobre vos Fabri, tenés, sí, a Fabri, arriba, claro, hablamos de los del corazón, esos Del que corazón, tenemos y que nos claro, acompañan sí, también, así sí, que bueno, sí, esos son sí, válidos sí, también, sí, así que un beso a Fabri, Sí, le mandamos desde acá también. Y todo es Así que bueno, aceptable, todas las críticas constructivas, vínculos, Claro que donde sí. podamos nosotros cambiar y mejorar, Sí, todo es tal aceptable. cual, sí, sí, nosotros sí. escuchamos. Exacto. Claro, Somos la idea amplias. es, como decía Sandra antes, hacer algo que nos sirva a todos. Exacto. A nosotros, a la gente que nos está escuchando, a la gente que no tiene por ahí con quien compartir. Acá estamos para eso. contener un ratito, Exactamente, una aunque sea horita. un ratito. Después Una horita. iremos Una viendo horita cómo de- esto va avanzando. ¿No? Pero la idea es esa, ¿no? Que todo el mundo, por lo menos La idea los es que nos acompañarnos, escuchan, y ¿cierto? que esto, claro, y que esto también empiece a crecer A crecer. un poquito, que la gente tenga un espacio donde poder decir lo que le pasa, lo que siente, lo que Y porque hay necesita. mucha gente sola, Vero, viste, que por ahí Sí, no y hay tiene mucha con gente quién acompañada hablar. que también se siente También. sola, que creo que Sí. es peor Peor. todavía Sí. estar acompañado y sentirse solo que estar solo. Porque cuando estás solo con vos mismo, un poquito lo que hablábamos antes, es como que no te queda otra cosa que estar con vos mismo. acostumbrarte a vos. Claro, exactamente. Adaptarte a vos. Pero estar con otra persona y sentirse solo todavía es mucho peor. Ujú. Entonces, bueno, nada, acá estamos, que la Por gente eso se hay que- sume. Sabemos que hay fortalecer muchísima gente ese del otro vínculo lado. con uno mismo primero para poder darle Claro al que otro sí. lo que nos gustaría que nos den a Claro. Igual, bueno, somos bastante duras con con el querernos a nosotros. Sí. Somos bastante críticas, Bueno, o nosotras críticos de nosotros hemos tenido, mismos, ¿no? hemos tenido un ejercicio Sí. cuando estábamos estudiando que trataba un poco de eso, ¿no? De eso. De decir qué
¿cuál es uno de tus mayores virtudes? Virtudes. ¿No? Y casi todas decíamos todo lo que tiene que ver con el dar. Exactamente. Pero no mi virtud. Soy No, buena en qué. O sea, sirvo mucho para qué. Entonces, bueno, nada, esa reconstrucción se puede hacer, obviamente. Así que hay que ponerlo en práctica solamente. Claro, porque muchas veces uno juega con esto del egocentrismo. Viste que yo soy buena pintándome los ojos. Ay, pero qué egocéntrica, tampoco la pavada, tampoco sos tan, qué sé yo. No, bueno, por ahí no soy tan buena para vos, para mí soy buenísima. Exactamente. Porque esto que decía Vero, yo me acuerdo del ejercicio que todos dijimos, somos generosos, solidarios, ayudamos al otro, buena cocinando, todo para el otro. Para el otro. Que de hecho me acuerdo que la profesora, muy viva ella, ninguna dijo que era buena teniendo sexo, por ejemplo. Me acuerdo que dijo eso, Mirta. Y todas dijimos, no. Claro. Y ahí medio que nos mirábamos entre todos y nadie se animó igual a decir nada de eso. Claro, no lo dije, pero lo pensé. Varias dijimos, no lo dije, pero lo pensé. Pero no lo iba a decir porque si no me iban a mirar todas mal. Claro, todas, es verdad. Porque siempre fuimos todas mujeres en el grupo, no por estar discriminando a nadie. Pero sí, pasó. Claro que pasó. Y es buena esa que trajiste a la memoria. Claro, nos costó después un montón poder seguir con eso. ¿Tenemos algún mensajito más? Hay mensajitos. Léelo, Silvi, que es para vos también. Florencia, al estar solo aprendes a conocerte. Sabes qué cosas querés y cuáles no para tus vínculos. ¿Y sí? Y sí. Mira. Es eso que decía un poco vos y que contaba Vero, ¿no? Que cuando estás sola tenés que aprender a verte a vos misma. Entonces, sabes qué es lo que querés. Exacto. Y lo que no. Y lo que no. Está alrededor tuyo todo el tiempo. Claro. O sea, y bueno, con los años eso se va como fortaleciendo además, ¿no? Sí. Acá Flor, perdón. Sí. No, digo que Flor sigue escribiendo. Sí. Porque sigue siendo. Dice, ¿por qué sigue siendo tabú hablar de sexo en algunos lugares? Es un tema que también tenemos ahí, Y un tema, no hablar de sexualidad de la gente joven, sino en la tercera y la cuarta. También. Esa es la idea nuestra, ¿no? Hablar de programa ese es para largo. También es un programa eso se va a dar, y divertido. Flor, y lo vas a escuchar, lo vas a tener. Lo pedís, lo tenés. Claro que sí. Ya para nosotros no es tabú hablar de sexualidad. Ya tenemos. Ya está, ya no. Ya hemos hablado un montón. Como que, claro, esto vino así como del recuerdo, ¿no? De algo que nos pasó a nosotras que a mí me quedó ahí boyando porque pasó en real. ¿Por qué no podemos decir en qué somos buenas? Que no tenga que ver con un otro. Claro. ¿No? Que sé yo que soy buena en tal cosa. Claro. Entonces, bueno, por eso, y pasó así realmente. Pasó así. ¿Por qué? Fue así. Claro. Fue así. Pero sí, ya vamos a hablar de sexo también. Y tenemos historias de la tercera y cuarta edad también. Sí, también. Tenemos historias también. De adolescencia y para arriba. Así que vamos hay a hablar historias, hay historias. Tenemos así que historia que alguna se ha resistido a la cuarta edad. Claro. Iba a decir algo, pero mejor la dejamos reservada. No damos nombre, nada. No hay que hablar de nadie. Pero capaz que mucha gente se sorprende con lo que vayamos a contar. Sí. ¿No? En esto, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de la sexualidad de la tercera y la cuarta edad, en los lugares en donde había muchísimo vínculo, mucho vínculo, eran los geriátricos? Sí. Y estamos hablando de la cuarta edad. Y además de haber mucho vínculo, los vínculos eran muy cercanos y la mayor cantidad de personas con enfermedades sexuales estaban en los geriátricos. Y a nosotros nos sorprendió sobremanera. Y claro, es la libertad y el relax de no tener que cuidarte. Claro. ¿No? Es esto de no tener que protegerte supuestamente porque no vas a tener un bebé, ni vas a tener no, entonces se relaja el adulto mayor. Que rendirle cuentas a nadie. Claro, se relaja el adulto mayor, no se cuida y hay problemas de enfermedades sexuales. ¿Cuánto hay que informar? Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque o sea, esto por lo general la gente adulta tenía, o el sexo en algunas personas sigue siendo un tema tabú, que no se quiere hablar, y bueno, sobre todo las personas mayores. Entonces, no hablar de sexualidad
cuántas cosas trae, ¿no? Exacto. Sí. Por ahí, volviendo a esto de la tecnología, como los chicos muchas veces errónea, pero bueno, tienen acceso a información con respecto a internet, que por ahí nosotros no lo teníamos, y bueno, nos teníamos que buscar información en otros lugares y a veces no tan certera, ¿no? Ujú. Bueno, chicas, dejamos, pues ya nos fuimos de vínculos a sexo, de sexo. Sí, vamos pasando. Ya nos fuimos, así que bueno, tenemos que ir cerrando. Acá me hacen dibujitos. Así, me hacen circulitos. Sí, nos fuimos y también nos vamos yendo ahora. Y tengo un saludito acá. Esperen, que me dicen que me lo mandaron a mi teléfono. Sí. Ay, a mí también. Voy a leer uno. Yo también. Mientras lo buscas, leo el mío. Sí, dale. De Dale, Marce, Vivi. mi amiga, que me voy a emocionar de nuevo. Oh, no vas a llorar, Vivi. Dice, la amistad, ese vínculo elegido. Veo las fotos con mi amiga del arma, que sería yo, y sé que más de una vez no me está abrazando, me está sosteniendo. Sí. Muy bien, Ay, amor, qué lindo. te amo. Hermoso, Marce. hermoso, Marce. No, lo Qué que lindo mensaje. sí, qué lindo eso. Saludos al grupo, me dice acá Jorge, abuelas y abuelos del corazón. Ah, ¿No? Es muy triste que Gracias. la soledad esté tan concurrida, es verdad. ah, mira. Sí. Sí. Igual yo, particularmente yo, soy una persona que piensa que todos tendríamos que pasar por ese momento, ¿no? De Sí. soledad. Y bueno, Sí. ya está. Así nos que bueno, tenemos que ir. nada, nos están echando, chau, Para de donde el fuera, próximo. váyanse, no hablen más, cállense. Brenda dice que amamos, tía Bren, un beso grande. Te amo. Acá tenemos nuestro atrapasueño. Gracias, Patito, por Pato, hacer esto para gracias nosotros. Les por mandamos un decorarnos beso el grande. lugar. Los esperamos el martes Les que mandamos viene. No besos se a todos. olviden. Que Gracias. tengan una buena semana. Besitos.